El tamizaje de caderas en los bebés es algo muy importante. ¿Sabe para qué sirve? ¿Sabes cuándo tienes que hacer este tamizaje a tus hijos? ¿O simplemente tienes curiosidad por aprender más sobre este tema? Para eso, hoy en un programa de Mate con el Dr. Coro trajimos a el traumatólogo Edwin Valencia, nuestro traumatólogo pediatra. Un gusto tenerte acá, Edwin, de nuevo. Sí. Hola, ¿cómo vas? Bastante bien. Pienso que es un tema muy importante, es algo actual, que cada vez se está cambiando a nivel de Latinoamérica en el hecho de poder detectar tempranamente un problema que nos puede causar muchas complicaciones a futuro. Como bien dices, es un tema que cada vez coge más importancia y algo que debemos hacer bien, sobre todo desde el pediatra, la familia y el traumatólogo pediatra. Claro, así es. Bueno, primero son ustedes los que están chequeando a los pacientes mes a mes. Entonces, en ese examen clínico que ustedes hacen siempre, ya nos advierten a nosotros. Y a la vez, como hoy por hoy, como te digo, que cada vez existe el hecho del tamizaje que debe ser hecho en forma temprana. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes adultos jóvenes que tienen artrosis de cadera, que es un desgaste de cadera, pues no sabían por qué. Y bien dando la vuelta atrás, vemos que eran unas displasias que no fueron manejadas. Exacto. Y ese es un poco el por qué nosotros hoy debemos hacer el tamizaje. Mira, este programa fuimos recopilando preguntas que nos fueron haciendo a través de las redes y tengo una pregunta de Abigail Rodríguez y ella nos pregunta ¿qué es la displasia de cadera? Displasia de cadera es una inestabilidad de la cadera. Digamos que va de varios rangos, se puede decir, o de varias severidades. Es un grado leve cuando la cabeza está en posición, pero el lugar en donde entra la cabeza está un poco plana. Puede ser también que la cabeza esté un poco salida y la más grave es que la cadera esté totalmente afuera. Entonces, todo eso es una displasia, digamos que es un rango de problemas que puede tener la cadera. La mayoría, obviamente, son solamente displasia con un cambio en el ángulo o que está un poquito plana el lugar en donde entra la cadera. Tiene una incidencia, que te puedo decir, de 1 por cada 100 niños tienen displasia. Claro, no es poco. Me gusta cuando vas explicando que pones la posición de la cadera porque en la consulta uno también le explica a las mamás la posición de la cadera, la cabecita del fémur. Y a veces uno le pone el ejemplo del pollo que también tiene ajadevita y claro, como todos han comido pollo uno le va poniendo, ¿sabes? Pero esa bolita que está en la cadera cuando sacas la presa, ¿sí? Y es lo que estamos conversando. Que a veces displasia de cadera no saben, pero cuando vas poniendo la mano, cuando le vas enseñando la posición en que tiene que caer. Se cambió el nombre, porque antes se conocía como luxación congénita de cadera, porque mucha gente todavía lo conoce como luxación congénita de cadera, pero sabía que no todas estaban afuera, luxación quiere decir que está afuera. Entonces, hoy se conoce que existe una displasia con una cadera inmadura, y esa es la que por lo general suele pasar desapercibida y debemos diagnosticarla. Claro. Mira, tengo otra pregunta. Rafaela Zambrano pregunta, ¿qué síntomas debería observar en los niños? Y ahí yo le contesté directamente que es una muy buena pregunta porque hay pocos síntomas que vamos a poder. Exacto, entonces eso te decía, la mayoría son displasias y las displasias no te dan síntomas. Exacto. A la final tú no lo ves. El niño puede caminar al año de edad, puedes mover sus caderas sin problema, entonces tu niño aparentemente está bien. Sí, pero otras gradaciones, digamos, de la displasia, cuando ya está medio salida la cadera, entonces ya tú puedes ver una pierna más corta que la otra, no se mueve muy bien, no se abre tan bien, y mucho más cuando la cadera está afuera. Entonces tú ya la ves totalmente deforme. Ya, pero bueno, eso todo el mundo lo puede darse cuenta. Pero las displasias leves que no se pueden ver, que no se las pueden diagnosticar, esas son las que nosotros estamos enfocados en diagnosticar. Claro. Yo le decía que es una pregunta que se nos repite mucho, porque a veces te dicen, doctor, ¿cómo usted sabe que tiene o no tiene? Entonces, los pediatras generalmente tenemos las manos entrenadas, pero no tan entrenadas como ustedes, que son los especialistas expertos. Sí, lo que pasa es que hay unas caderas que son inestables. Entonces, aparentemente están dentro, pero cuando tú con la maniobra de sacar la cadera, tú la puedes sacar. Entonces es una cadera inestable. También es una cadera displásica. Esa debe tener tratamiento. Entonces, sí es importante, ¿no? El hecho del examen clínico. Siempre la clínica es soberana sobre todo. Mira, justo hoy tuvo una paciente en la consulta que la vieron la niña a los 4 meses, le dijeron que tenía displasia y el traumatólogo
no era traumatólogo infantil, le dijo que hiciera un tratamiento que era poniéndole doble pañal. Estuvieron así mes 4, mes 5, vienen conmigo en la consulta del mes 6 y yo tampoco tenía todos los elementos con las maniobras del manual de decir, bueno, tiene o no tiene, ya mejoró o no mejoró. Yo le decía, mamá, esto no hay forma de saberlo porque clínicamente no tiene dolor, no está hinchada, no está roja, no está caliente. Hay cosas que no lo vas a poder saber y ya cuando el niño es más grande, estas maniobras de Ortolani, estas cosillas se van... Sí, ya no. Ortolani solo te sirve hasta los 6 meses. Pasado este tiempo ya no sirve. O se está moviendo mucho. Llora, entonces es bastante difícil. Entonces, y por eso te digo, la displasia, la que es leve, no puedes darte cuenta. Entonces, por eso es que hoy la Academia Americana habla de que debe hacerse un eco a las 6 semanas de edad. ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen más predisposición. ¿Cuáles son esos? Mujeres, primeras hijas que hayan tenido antecedentes o que hayan tenido una posición sentadita dentro del útero. Entonces, esas 4 condiciones se ha visto que tienen más incidencia de displasia. Por tanto, en esos pacientes, a las 6 semanas, un eco. Actualmente en Alemania e Inglaterra lo hacen a las 4 semanas a todos, porque ellos se estaban dando cuenta que se les estaba pasando las displasias, llegaban a artrosis y estaban gastando alrededor de $30,000 en una prótesis de cadera a un paciente de 30 años, con todo lo que implica. Pueden hacer un eco que lo hacen en $30, $20 y pueden diagnosticar y tratar tempranamente. Claro. Esto va de la mano con la pregunta que tenemos de Rita Monzón, que pregunta cómo se diagnostica esta condición. El diagnóstico yo lo dividiría en la sospecha clínica, pues en todas estas condiciones que me gustaría que les explicaras a Rita, y además por la parte de la imagen. Claro, entonces, como decía, la predisposición, si que es una nena, primera hija que ha estado con antecedentes, que hay familiares que hayan tenido displasia y que haya estado sentada durante el embarazo en su útero. Esos son pacientes que deben ser manejados sí o sí a las 4 semanas, entre 4 o 6 semanas con un eco de caderas. Si es que no tiene todas estas condiciones, pues sí, en Latinoamérica quien es pionero es Chile. Chile ellos hacían a los 3 meses a todos. Hace 50 años ya lo hacen y han tenido una disminución de artrosis tenaz. Entonces, esto lo copiaron también en Colombia. En Colombia hoy ya lo hacen igual de forma rutinaria. A los 3 meses una radiografía, independientemente de que tenga o no, antecedentes o signos que nos puedan llevar a tener una displasia. Entonces, Patricio Sosa nos pregunta, ¿esta condición es hereditaria? Y claro, bueno, tiene un componente genético, no obstante no es la causa exacta, porque digámoslo así, vamos en porcentajes. Si un paciente, digamos, si tu hijo primero tiene displasia, el segundo no siempre va a salir, pero tiene un 6% de posibilidad de tener displasia. Si un papá tiene displasia, el hijo tiene displasia, el bebé o el siguiente hijo puede tener hasta un 30% de posibilidad. La probabilidad de padecer, pero va aumentando la probabilidad de que un nuevo miembro tenga una displasia. Mira, aquí tengo Yulisa Upcha. Pregunta por el tratamiento, ¿qué opciones hay? Ya, exactamente. El tratamiento siempre tiene que ser lo más temprano posible. Hay que saber que mientras más temprano el tratamiento es más simple y más con menos tiempo, ¿sí? Y con un resultado 100%. Y si te pasas más tarde, cuando tú diagnosticas ya más tarde, el tratamiento es un poquito más agresivo, tenemos que tener aparatos un poquito más rígidos y ya sin el resultado de un 100% de efectividad. Claro. Y si llegamos de más tarde todavía, hay niños que vienen y se empiezan a caminar y están cojeando. Ven la radiografía, nunca le diagnosticaron y ese paciente tuvo una cadera salida, una cadera fuera, y ya en esa edad ya no tienes otra cosa que operar. Sí, todo lo riesgo, con todo lo riesgo que implica, y a veces el resultado, como te digo, ya no es 100%. Esa cadera va a estar deteriorada sí o sí en el lapso del tiempo. O sea, a lo mejor con la cirugía nosotros vamos a hacer que esa cadera nos dure 30 años, 40 años, pero ya no es lo mismo que una cadera original. Claro. Mira, aquí tengo una pregunta de Amira Sosa. ¿Cuándo se debe poner el arnés de Pavlik? Ya, el arnés de Pavlik se pone desde el mes. O sea, si es que tú diagnosticas una displasia al mes, hay que poner el arnés de Pavlik. Es lo más probado. Dentro de los métodos es el más probado porque es un método que es móvil. Es un método que, digamos, que no es algo rígido y que ha tenido en múltiples estudios un resultado bastante bueno. Y se puede poner desde el mes y si no sirve solo hasta los 4 o 5 meses como máximo. Cuando los niños son un poquito más grandes, ya vencen estas
correas y hay que pasarse a un método un poquito más rígido, ¿no? Mira, aquí tengo una pregunta que no es pregunta, literalmente, pero sí nos va a ayudar mucho. Damián Ordóñez, saludos desde el Batán, en Quito. Para ti, Edwin, ¿dónde das consulta? ¿Cómo pueden agendar una cita contigo? Claro, en Clínica Medical existe una página web que se pueden agendar directamente a través de la página o a través del teléfono. Pueden escribirme por WhatsApp al 0969-549991. Y también trabajo en el Hospital de Alianza y en Clínica Medical para tratar a sus niños. Perfecto. Y recordarles solamente la página web es www.clinicamedicalconq.com. Otra cosa que también le estamos diciendo desde hace varios programas es que se pueden suscribir a nuestro canal de WhatsApp, así como suscribirse al canal de YouTube. Queremos decir también que Clínica Medical es un centro de especialidades pediátricas que está ubicado en la ciudad de Quito, en el sector Pradera. Allí tenemos varias especialidades pediátricas, incluyendo pediatría general, alergología infantil, endocrinología infantil, dermatología infantil y últimamente se nos ha incorporado al equipo la hematóloga infantil. Además tenemos un equipo completo de enfermedades quirúrgicas que está liderado por Edwin Valencia, nuestro traumatólogo infantil. Además tenemos a cirugía infantil con la doctora Alessandra Esteves. Tenemos también especialidades de apoyo como nutrición infantil, tenemos también psicología infantil y también tenemos optometría que nos está ayudando mucho porque es algo que cada vez se ve más en los niños. Entonces queremos decir que tenemos otra pregunta. Sandra Albán pregunta ¿qué tan pronto debe comenzar el tratamiento? Sí, el tratamiento debe ser fijarla, digamos, centrar la cadera, fijarla y esperar a que madure en esa posición. Entonces, ¿cuándo empezar? Cuando está diagnosticada. Diagnóstico y empieza con el tratamiento. Una cosa que me ha pasado, creo que a ti te tiene que pasar un poquito más, aunque ustedes tienen ya un poder de convencimiento mayor que los pediatras. Ya el pediatra te induce un diagnóstico, pero te manda al subespecialista. Por ejemplo, a veces papás que se demoran un poquito en aceptar el diagnóstico, que le van a tener que poner el arnés o que van a tener que entrar en seguimiento con traumatología y se demoran un poco. Sí, bueno, tenemos el caso hay pacientes que, por ejemplo, sí se les menciona, pediatría ya cada vez está con la idea de hacer un tamizaje y les mandan a hacer la radiografía, pero los papitos como que se demoran, no le prestan mucha atención. Y lo que yo les podría decir es que las caderas se desarrollan muy, muy bien y muy rápido dentro de los primeros 3 meses. De 3 a 6 meses es un poquito más lento y de 6 meses a un año ya casi no se remodela muy bien. Entonces, por eso es la idea de tratar de diagnosticar lo más temprano posible. Mira, esta pregunta a mí en lo personal me pareció muy interesante porque Paula Rodríguez nos pregunta, ¿qué pasa si no se trata la displasia de cadera? Claro, eso empezamos diciendo, ¿no? Sí. Nosotros empezamos a ver que, digamos que de los pacientes que son menores de 50 años, casi todos se operan con una prótesis de cadera por un desgaste de la cadera temprano. De todos ellos, la mayoría son por displasia. Entonces, no fueron diagnosticados a tiempo. Y bueno, recién tuvimos, ya he tenido, digamos, varios pacientes. Uno de ellos, una paciente de 14 años, ella ya fue operada a los 9 años. Ella nunca se diagnosticó una displasia y a los 14 años tocó nuevamente hacer una nueva cirugía, una cirugía bastante grande. Hay que cortar la pelvis, hay que poner tornillos y todo, o tratar de hacer algo anatómico, ¿sí? Y también pacientes, por ejemplo, pacientes que ya vienen, como te digo, a la consulta 2, 3 años y empiezan con cojera, una marcha disbásica se llama, o cojera. Entonces, ahí recién los papitos dicen algo pasa, lo hacen radiografía y la cadera está fuera. Entonces, esa es un poco la idea. Tiene que hacerse lo más temprano. Claro, como resumen, para las familias que nos están escuchando es que el pediatra debe de hacer el control de la cadera al nacimiento. Exacto. Sí, al nacimiento hay signos que te pueden orientar si puede o no puede tener este problema. Además, los factores de riesgo que fuimos hablando. Ser niña, primera hija, tener algún familiar cercano o de primera línea que haya tenido esta enfermedad. Por ahí también te vas a encontrar posiciones durante el embarazo que no son las más adecuadas, posiciones podálicas, sentaditos, que le pueden decir también. A veces embarazos gemelares, ¿sí? O sea, uno va comprimiendo el otro y esto puede también traer este tipo de enfermedad. Pero lo más importante es que si necesita la ecografía, se debe de hacer
entre las 4 y las 6 semanas, como tamizaje, o si no, el más usado acá en Ecuador, que es la radiografía de cadera a los 3 meses. ¿Sí? Una de las cosas que más nos preocupa es niños que llegan a la consulta, ya tiene mayor de 3 meses, tiene 4, tiene 6, tiene 8 meses, año y medio, y nunca tuvieron ese tamizaje. Ajá. Bueno, como existe una incidencia, no todos van a tenerla, o sea, a la final no van a tenerla, pero yo no me la juego, o sea, hay que decirles a los papitos, o sea, puede ser que sí, como puede ser que no. Yo prefiero hacer una radiografía o un eco que tiene un costo menor y con eso nosotros diagnosticar y empezar el tratamiento. Entonces no esperarse que, bueno, ya vemos después. Entonces, como yo les decía, pasado el año y medio ya el paciente necesita de cirugía, o sea, no hay otra manera de corregir esa. Es una noticia triste cuando le decís eso. A veces uno de pediatra dice, no lo quiero alarmar, pero la verdad es que sí llega, no tan frecuente, pero sí nos llegan a la consulta tardíamente niños sin tamizaje. Claro, y por eso es que pasa mucho tiempo desapercibida, porque los papás dicen, no, si mi chico camina bien, corre bien, juega, ya entró a la escuela, tiene 6 años, 7 años, juega bien. Pero hay pacientes, como digo, que llegan de 14, 15 años y que tienen dolor en la cadera y en ese rato se hace una radiografía, nunca se hizo una detección. Entonces, esos son los pacientes que ya, y eso es lo que les digo a los papitos, o sea, siempre lo que estamos haciendo es algo para el futuro. Ahorita ustedes no lo pueden ver, ni los familiares tampoco, pero al final es una enfermedad que produce discapacidad y esa discapacidad es permanente. Entonces, esa es una de las pocas patologías que provocan discapacidad permanente, pero lo bueno es que pueden ser detectadas a tiempo y manejadas para tener una cadera normal. Mira, justo das pie a lo que estás diciendo, a la pregunta de Valeria Coronel. Pregunta, ¿hay alguna forma de prevenir la displasia de cadera? Bueno, Prevenir. o sea, como tal, no. Pienso que van a seguir naciendo pacientes con displasia. O sea, eso no podemos nosotros detenerla. Pero sí la podemos diagnosticar temprana y tratarla. O sea, eso es lo que hay que enfocarse. El tamizaje es muy importante. El tratamiento temprano es muy importante. No podemos evitar que nazcan niños con displasia. Yo creo que Hay una incidencia y adherencia. prevenir no sería la palabra, pero sí pudiéramos prevenir con este tipo de tamizajes que realmente son mucho menos costosos que después cuando tengamos algún problema de cadera. Tengo una pregunta acá de Cintia Torres que dice, ¿qué es el ultrasonido de cadera y cómo se utiliza para su diagnóstico? Yo creo que estamos hablando con una de las personas más experimentadas realizando este procedimiento que siempre les digo que es operario dependiente. Yo puedo tener el mejor ecógrafo, pero si no estoy acostumbrado a hacer este tipo de estudios, si no estoy entrenado haciéndolo, puedo tener un grado de error mayor que los que están entrenados para ello. Claro, hoy actualmente a nivel osteomuscular pienso que ha evolucionado mucho lo del ultrasonido. Es el mismo aparato que se ocupa para cuando hacen los chequeos obstétricos y todo, con ciertas características. Y hoy se ha convertido como el estetoscopio del traumatólogo, del ortopedista. Nosotros podemos diagnosticar muchas cosas ya a través de la ecografía. Entonces, esta es una herramienta bastante importante, no da radiación, se puede hacer rápida, pero eso sí hay que tener un poco de experiencia y conocer qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a ver, qué estructuras ver. En el eco de Graf nosotros tenemos que ver 8 o 9 estructuras que deben estar sí o sí presentes, vistas, y después para poder hacer una medición de los ángulos también tenemos que ser muy precisos en cuanto al espacio y poder tener un diagnóstico. Claro, yo creo que desde que venimos trabajando juntos, toda sospecha, vayan con el doctor Ed, y si va a hacer una ecografía, vayan con el doctor Edwin, porque a veces te dicen, yo puedo hacer la ecografía en tal lugar y llevarla. Yo digo, mira, la tranquilidad siempre va a ser del profesional, hazla con el más capacitado. Cada vez que tú haces más y más, te vuelves y piensas más experiencia y pues esa sería la ventaja, ¿no? Que decíamos. Mira, tengo aquí, Diana82 pregunta, mi gordo tiene la radiografía de cadera bien, pero un piecito va hacia adentro cuando camina. ¿Qué puede ser? Bueno, hay que también conocer, digamos, las características de la marcha de los niños. Los niños caminan como niños. Los niños tienen cierto tipo de anatomía diferente a la del adulto. Así que no piensa en ver a un niño caminando como un adulto. Un niño camina como niño y tiene ciertas características que van cambiando durante toda la infancia y cuando ya llega a la adultez camina como un adulto. Siempre es bueno revisar. O sea, a la final, los niños normalmente caminan con las puntas hacia adentro. Eso es un hecho. Y van a caminar así hasta los 9 años, 11 años y a los 12, 14 años ya con las puntas hacia afuera como es un adulto. Entonces,
ese paciente puede tener otras cosas, ¿no? Puede ser normal, pero también hay que ver. Hay que estar pendientes, por ejemplo, si un pie meta y el otro no, eso es importante, eso nos llama la atención. Otra que nos preguntan a veces es que el niño al principio cuando está aprendiendo a caminar medio que se tambalea un poquito. Sí, por lo general también se pueden caer con frecuencia, eso es normal. Yo siempre les digo a los pacientes, es como cuando aprendes a manejar bicicleta. Tú manejas bicicleta, te empiezas a caer, después de que coges experticia ya está bien. Lo mismo pasa con la marcha. Al inicio los niños se caen con frecuencia, están aprendiendo a caminar, ellos tienen que lograr una mecánica de la marcha y van aprendiendo conforme las cosas. Mira, tengo una pregunta de Susanita 3. ¿Qué es la displasia de cadera bilateral? Bueno, quiere decir que están de los dos lados, ¿no? O sea, puede ser unilateral o puede ser bilateral. La mayoría pienso que 2-1, yo pienso que son unilaterales y el resto son bilaterales, es decir, de las dos caderas. Claro, que no quiere decir que sea peor pronóstico, porque pueden ser bilateral, pero leve, exactamente, son manejadas igual. Por lo general siempre son en la misma intensidad, o sea, no es que una queda está afuera y la otra solo displásica, no. Por lo general son similares las dos, cuando son las dos. Osvaldo Cortés, ¿qué tan común es la displasia de cadera en los recién nacidos? Ahí vamos viendo. Sí, estábamos hablando, displasia de cadera tienen uno de cada 100 nacidos, o sea, es bastante alto. Pienso que Quito nacerán alrededor de unos 100,000, 200,000 al año. Entonces estamos hablando de una muy buena cantidad de pacientes que tienen displasia. Ahora, no todos van a evolucionar a tener luxación y todo, pero como digo, nunca hay que pensar en que vamos a estar siempre bien. Nosotros hacemos un diagnóstico y podemos decir sus caderas van a quedar siempre bien. Mira, esta pregunta también yo la catalogué como una buena pregunta. ¿Es normal que mi bebé tenga los pliegues de las piernas asimétricos? Esto es un signo de displasia. ¿Por qué yo me llamó la atención? Porque yo cuando empecé a estudiar pediatría, los profesores de traumatología siempre te hacían hincapié en el tema de los pliegues, que eso se ha impregnado tanto en el arraigo que las abuelitas, las mamás de Claro, no hace mucho tiempo. No obstante, ha ido perdiendo, pienso que validez. Cada vez va perdiendo más validez porque se ha visto pacientes. O sea, hay dos cosas. Pacientes pueden tener asimetría de los pliegues, un pliegue más arriba o más abajo, y no tener displasia. O viceversa, estar todo simétrico y tener displasia. O sea, no tiene nada que ver. El valor predictivo de este signo hoy ha cambiado. Incluso a veces, una vez que recuerdo en Tulcán, me llegó una pacientita que tenía 2 pliegues de un lado y uno en el otro. Y yo me quedaba así, estábamos hablando de 2013. Y yo decía, ¿será? ¿No será? Y ahí recuerdo que fuimos con el traumatólogo que estaba, que le mando saludos. Recuerdo con mucho agrado o grato el recuerdo de cuando pasé por Tulcán. Y ellos nos ayudaban mucho, pero obvio son traumatólogos de adultos en Hospital General. Y no teníamos tantos recursos como, mira, un traumatólogo infantil no era tan fácil buscar en Tulcán. Sí. Y sí recuerdo que este doctor nos explicó las displasias y él ya manejaba estos conceptos que con nosotros como pediatra todavía estábamos en el sí, que si no, podía ser quizás, entonces, antes de emitir un criterio, bueno, buscar a los expertos frente a esto. Tengo aquí una pregunta de David Vera. Bueno, el nombre me recordó un profesor de epidemiología que tuve, muy amigo de mi mamá, David Vera, que le mando saludos. David debe tener 100 años y está vivo todavía. ¿Sí? ¿Qué tan confiable es el examen físico para detectar la displasia de cadera? Ya, el examen físico. Claro, el examen físico nos sirve más para caderas inestables, caderas que están subluxadas y las caderas que se pueden salir o las que están afuera. Eso sí las podemos diagnosticar, como decía, con el examen clínico. Pero la displasia que solamente tiene un aplanamiento, esa no la podemos ver. O sea, no la puedo detectar clínicamente. Y con la radiografía puedes detectarlo cuando son pequeñitos en el 50% de los casos y con el eco detectas con el 90% de los casos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Ni con el eco, cuando son niños pequeñitos, menos de 6 o 8 semanas. Pues si ya encuentras un paciente de más edad, ya la radiografía nos ayuda mucho. Mira, esta pregunta también me gustó mucho porque se repite en la consulta y sobre todo, lo tengo que decir, personas o profesionales de la salud que no están tan actualizados, repiten este concepto. Y es la pregunta Alejandra Sánchez. ¿El uso de pañales apretados, el doble pañal, sí,
puede causar displasia, puede ser el tratamiento definitivo de la displasia. No, actualmente ya se ha descartado mucho, más bien es contraproducente utilizar el doble pañal. Todavía, bueno, algunos, como tú dices, pediatras que no están actualizados siguen utilizando el doble pañal, o médicos también generales siguen utilizando un doble pañal. A mí me llegó una paciente con 3 pañales. Sí, y la pobre paciente, bueno, yo te digo, no sirve, más bien al contrario hace el efecto contrario de arreglarle, más bien porque los pacientes o los niños sienten algo, un bulto ahí, y tratan de cerrar las piernas, y ese es un efecto más bien para sacar las caderas. Entonces está contraindicado totalmente el doble pañal, el triple pañal. Y que no son baratos los pañales. Gastas 3 en uno, no te está ayudando. Si te estuviera ayudando, bueno, pero no lo hace realmente. Mira, tengo una pregunta de Mirna Acosta. ¿Es seguro envolver a mi bebé con las piernas rectas? Eso se usa mucho acá. Esa era una costumbre mucho. Yo pienso que, imagino, a mí también me hicieron esa envoltura de cuando era pequeño. Sí. Pero se ha visto que más bien cuando nosotros cerramos las piernas, las ponemos recta, tendemos a sacar las caderas. Entonces, en lugares en donde tienen esta costumbre de poner a los chicos, envolverlos totalmente rectos, se ha visto una mayor incidencia de displasia. Y en lugar, Literalmente la saca de agua y la saca. Mientras que en lugares en donde llevan a los niños en sus espaldas con las piernas abiertas, la displasia es mucho menor. Entonces sí tiene que haber un efecto mecánico también en esas caderas que están en desarrollo. Recordemos que los niños que son pequeñitos tienen bastante, los huesos son más cartilaginosos, las estructuras, entonces son más fácilmente, digamos, movibles y pueden salirse. Ese es el problema. En cambio, cuando ya un paciente está con sus caderas totalmente osificadas, ya es muy bajo el riesgo de sacarlas. Mira, esta pregunta es de Tomás Bermúdez de Tosagua. ¿A partir de qué edad ya no es necesario realizar controles específicos de cadera? Yo creo que esta pregunta, porque también nos la hacen a nosotros los pediatras. Doctor, ya el traumatólogo lo vio a los 3 meses, usted le dice rayos X, tiene displasia, a los 6 meses le repitieron, y después te dicen, tiene que quedarse en control anual hasta los 5 años. Bueno, yo te puedo decir que cuando se trata la displasia, ya no regresa. Cuando ya uno le da el alta, así, claro, bien, ya no regresa. Ahora, no obstante, la cadera se va a desarrollar hasta los 15 años, pero nosotros ya tratamos la parte inicial, y si nosotros corregimos la parte inicial, eso ya no va a regresar. Claro, y eso es lo que le digo a los papitos, cuando nosotros estamos tratando la displasia, ya se osifica la cadera en la posición debida, entonces eso ya no va a cambiar a futuro. Eso no es que vamos a cambiarse de hueso a cartílago, eso ya no se da, entonces ya no. Pero siempre un control, ya no tanto por las caderas, sino ver cómo va la marcha, si es que no presenta escoliosis, que no tiene alguna deformidad rotacional, una enfermedad angular. Y bueno, pues ahí se hacen unos controles, digamos, mucho menos seguidos, ¿no? Cada 3 años, cada 4 años. Claro. Y la exposición a radiación, que tampoco es que es una foto lo que le estamos haciendo. Claro, o sea, cuando tú estás haciendo un tratamiento y tienes que hacer un seguimiento, obviamente el riesgo de beneficio es muy alto, pero después así es que ya no tiene necesidad. Y más que ya le dieron alta y todo eso. Entonces, tengo una pregunta desde Loja. Marjorie Bedoya desde Loja. ¿Cómo afecta el uso de portabebés o mochilas ergonómicas al desarrollo de la cadera? Bueno, la posición que nosotros debemos poner las caderas cuando la estamos tratando es una posición como de M, es decir, piernita, rodilla, cadera, y la piernita y rodilla, cadera del otro lado. Entonces, si nosotros tenemos esos portabebés, esos canguros, debe ser de una base amplia, ¿sí? Que coja todas las nalgas, casi llegar a rodillas, para que sus caderas estén totalmente dobladas y abiertas. Los canguros que son con una base muy angosta, son un calzón muy pequeñito, hacen que las caderas más bien hagan el efecto contrario, se estiran y tratan de sacar las caderas. Entonces siempre cuando busquen ustedes un portabebés o los canguros, siempre debe ser de una basecita amplia para que las caderas estén confortables. Mira, aquí tengo otra pregunta, Sara88. ¿Puede la displasia de cadera corregirse sola sin tratamiento? ¿Se ha visto casos? Sí, pero son muy pocos. Es un riesgo. Es un riesgo. O sea, yo no le puedo decir, mi bebé tiene displasia, no le voy a hacer nada. No, o sea, yo no me la juego porque en realidad estamos hablando de una enfermedad que produce discapacidad. O sea, hay que hacer el tratamiento sí o sí. Claro. Mira, aquí tengo otra preguntita de Marta45.
¿cuánto tiempo necesita un bebé usar el arnés de Pavlik? Ya. Depende. Depende de la edad. Como yo les decía, el crecimiento de la cadera es mucho más acelerado al inicio y menos después. Entonces, si es que nosotros detectamos al paciente al mes, 2 meses de edad, tiene que utilizar durante todo el día. O sea, tiene que ser 24 horas al chiquillo. Bueno, pongámosle 23 horas porque usted le cambia, le baña, qué sé yo. Pero tiene que estar todo el día en la posición. Eso está estimulando a que la cadera se ponga en posición y que se desarrolle bien. Si ustedes ocupan 5 horas y después al otro día 4, nos vamos a demorar 5 o 6 meses. Claro. Mientras que si ocupamos continuamente, podemos ser 2 meses, 3 meses como máximo para que sus caderas estén ya maduras. Claro. Tengo una pregunta. Juan Pablo Vélez. ¿Qué debo hacer si mi bebé rechaza o se siente incómodo con el arnés de Pavlik? Esto tiene que ver con lo que vas diciendo. Sí, yo pienso que los bebitos que ya pelean con el arnés de Public son cuando ya son más grandecitos, 5 meses, 6 meses. Ellos no les vas a poder ocupar el arnés de Public. Tienes que pasarte algo un poquito más rígido, más confortable, más fácil para colocarle, que puede ser la férula de aros o la férula de Milgram. Cualquiera de las dos es mucho más confortable. Y pienso que el beneficio es para el bebé. Yo sé que es molestoso tener esa posición y todo, pero nosotros sabemos que estamos haciendo lo mejor para los chicos. Claro, a veces yo les digo que se ve más incómodo de lo que realmente termina siendo para el bebé, porque los papás dicen, bueno, va a tener calor, va a ser molesto, quizás un pie se le va a calambrar, pero esas son cosas que... Claro, pienso que, digo, frente al beneficio que está teniendo no tiene nada que ver. Yo prefiero que hoy se moleste o un poco llore por el arnés, que luego tener que estar operándole, haciendo cirugías de 15, 20 centímetros de longitud, poniendo yeso, cortando, poniendo placas, tornillos. Eso sí es molestoso. Claro, mira, aquí tengo una pregunta de José Félix 42, doctor Coro, le estamos viendo desde Cotocollao, esto es al norte de Quito. ¿Dónde es que usted da las consultas? ¿Tienen algún local acá en el norte? Bueno, recordar que Clínica Médica está en el sector de La Pradera, eso es centro norte de Quito, y que pueden agendar cita a través del 096-034-2341 o a través de la página web www.clinicamedical.com. Otra de las preguntas que tengo acá, tengo otra, Luna Rodríguez. Tengo una niña de 6 meses. Desde los 5 meses tiene puesto el arnés, así que tiene un mes de tratamiento. ¿Qué pasa si el tratamiento con el arnés no funciona? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, y si ya tiene 6 meses, debe cambiarse a algo más rígido. Tiene que ser la férula de aros o la férula de Milgram. Y pienso que todavía está a tiempo. O sea, bueno, empezó un poquito tarde porque esos 5 meses, no obstante, tiene hasta antes de que la niña camine para poder ver sus caderas. Necesita un poquito algo más rígido. Ya el arnés de Public ya no tiene efectividad. Bien. Esteban Castro nos pregunta, tenemos un bebé de 6 meses y medio, desde los 3 meses usa el arnés. ¿Cómo sé si el tratamiento está funcionando? Bueno, siempre, o sea, el control que debe hacerse de los bebitos al inicio es, bueno, tienes la radiografía diagnóstica o el eco que diagnosticas y después tienes que hacerle al mes una nueva radiografía y al otro mes una nueva radiografía e ir midiendo la angulación del acetábulo que se llama o donde entra la cabeza, y viendo otras características también, si es que está un poquito más redonda, si es que las caderas están centradas, todo se va evaluando con una radiografía mensual. Y yo les digo como pediatra tener paciencia, mucha confianza en el profesional, porque a veces se van desesperando porque ve que pasa el tiempo. Claro, es que esto es de tiempo, ¿no? O sea, usted lleva a utilizar 3, 4 meses, ya está un poquito inquieta, o sea, quieren salir de viaje y no pueden llevarle porque tienen que estar con eso. Yo sé que es molestoso, pero el beneficio es bastante importante. Mira, Sol H34, somos de la Tacunga y tenemos 2 hermanos gemelares. Yeah. ¿Existen ejercicios o técnicas para ayudar al desarrollo de la cadera en casa? Estos niñitos tienen realmente ejercicio para estimulación. Sí, para mí los ejercicios de estimulación están bien. Si no tiene displasia de cadera, pues cualquier tipo de terapia pueden ayudarles en estos chicos. Yo mando mucho, por ejemplo, los pacientes que fueron tratados de displasia y que ya llegan a la edad en la que están caminando, suelo mandarles mucho esos cochecitos que ellos se empujan solitos. Entonces ellos abren sus piernas, flexionan sus piernas y las están moviendo. Eso le ayuda mucho a las caderas. Las caderas, mientras estén dobladas y abiertas, se desarrollan bien. Mira, acabas de decir una cosa que también nos preguntan, no tenemos esta pregunta acá, pero sí me llama la atención que lo preguntan bastante. ¿Qué opinión te merecen el uso de los andadores?
Bueno, los andadores no te ayudan mucho porque ellos te soportan todo el peso, están como en un calzón y solamente quieren mover las piernas. No llegan a ganar equilibrio. Más bien estos niños, digamos que demoran un poco más en la marcha, tienen un poco más de defectos en la marcha porque no están cargando su propio peso. Actualmente los que se ocupan son los andadores de esos como los que llevan las personas ancianas. Entonces, que van empujándolos. Yo les digo, como el cafecito del mercado, Exactamente. Va con eso, entonces carga el peso, solamente se está apoyando como ellos cuando empiezan a caminar solitos están por la casa arrimados por todo lado. Lo mismo funciona ese andador. Pero el otro hecho de sentarles así no está bien. Aparte, esos andadores les lleva a lugares peligrosos. He visto muchas lesiones de cabeza, fracturas, quemaduras por estar dentro de la cocina. Y una de las cosas, güey, vemos como pediatras que a veces pasan tiempo, ya tienen 3, 4 meses con el andador, le quitas el andador y se caen. Así que el equilibrio no es... Claro, yo no he ganado, sí, exactamente. Entonces, la recomendación Marca más fisiológica es lo más natural, lo que se pueda, natural, es decir, andar con el apoyo, pero el andador no es recomendable. De hecho, hay países donde el andador es prohibido venderlo. Wow, por el Ministerio de Salud ya han tomado conciencia y se sabe que no lo deben vender abiertamente. Entonces, una pregunta de María Aurora Lor. Saludos desde Quito. ¿El tratamiento de displasia afecta el desarrollo motor del bebé? Bueno, muchos papitos saben decirle, bueno, y ahora que no, ya se estaba queriendo dar la vuelta, quiere ya gatear y no puede hacerlo. Yo pienso que se recuperan muy bien. O sea, si nosotros somos muy estrictos en el manejo, no nos vamos a demorar más de 3 meses, como mucho. Entonces, eso se recupera muy rápidamente con terapia luego de estimulación. O sea, no tengan susto de que sus niños van a quedarse con las piernas abiertas, como saben decir eso también, porque yo le tengo todo el tiempo con el arnés y está con las piernas abiertas, se va a quedar así, va a caminar así. No, ellos se recuperan muy rápido. O sea, en el lapso de poco tiempo recuperan todas las destrezas mecánicas que ellos tenían que hacer de acuerdo a su edad. A mí me pasa que nos preguntan, ya llegan a los 8 meses y uno le pregunta ya a su bebé gateó. No sabemos si gateó o no porque todavía tiene luz el arnés. Su bebé se sentó, no ha podido sentarse porque está con el arnés. Pero lo que tú dices es muy cierto. Cuando le quitas el arnés, rápidamente todo eso que no hacía lo recupera, pero muy rápido. Es más, casi al año ya ninguno usa arnés, ya ninguno tiene problemas de desarrollo psicomotor, y así que no creo que sea que le deje alguna secuela en futuro o algo. Aquí Gabriela Salto nos escribe desde Manta: mi hijo tendrá problemas para caminar o correr en el futuro si tuvo displasia de cadera. Bueno, al contrario, más bien, si tú hiciste un buen tratamiento, trataste la cadera de tu niño va a tener unas caderas 100% toda la vida. O sea, va a poder hacer de todo. Ahí la preocupación sería haberla tenido y no haberla tratado bien. Exacto. Creo que por ahí pudiera... Claro, va como de la mano de lo anterior que decía que utilizaba aparatos y no podía caminar y todo, y eso le limitará después. No tiene nada que ver, se recuperan muy rápido. Claro, eso es como la garantía de que va a estar bien, como decías. Fabiana Alexandra, saludos desde Balsar. ¿Qué diferencia hay entre displasia de cadera leve, moderada o severa? Eso habíamos dicho, la leve es solamente cuando el ángulo o el lugar en donde entra la cabeza está un poco plana. La leve es cuando ya la cabeza se tiende a salir porque esa pared está plana. Y la otra grave es cuando ya la cadera está afuera. Hay muy pocos niños que nacen con las caderas totalmente afuera. O sea, es más bien la excepción. Hay más displasias, un poquito de subluxación y raro que haya una luxación. Martina 245 nos escribe desde Lima, Perú. ¿Es dolorosa esta condición para los niños? La verdad no, o sea, ellos no sienten nada de dolor. Un poco de incomodidad sí, tal vez el rato de utilizar algún aparato, pero no tiene parte. Normalmente no es un niñito que está llorando, cuando le va a cambiar el pañal siente que se le duele algo, porque por ejemplo me viene a la mente, qué sé yo, una fractura de fémur. Se nota que el miembro está aumentado, tú lo vas a mover y eso llora, pero por todos lados, y se nota que ese miembro está aumentado, va a tener un hematoma importante. Entonces, esto sí es dolor, eso sí va a dar un problema. O un niñito con un golpe, pero un niñito que tiene displasia de cadera en el cambio de pañal, en el baño, en el aseo, no, y la incomodidad es por poco tiempo. O sea, créanme que si es que ustedes son constantes y empiezan a utilizar, se adaptan muy bien. Yo a veces digo más tiene que adaptarse la mamá de verle así, la abuelita de verle así, que el mismo niño como tal de utilizar su aparato. Mira, aquí ponen Susi 33, saludos desde la clínica médica, excelentes doctores, saludos desde La Magdalena.
¿puede reaparecer la displasia de cadera después de haber sido tratada? Como decíamos antes, no, ya, y si nosotros logramos que la cadera esté ya normalizada, digamos que ya madura, eso no va a regresar. Sí existen condiciones, a veces dice, hay casos, dicen, no, pero me dijeron que ya estaba bien, ahora tiene displasia, entonces no tuvo un buen tratamiento, no tuvo un buen diagnóstico, o pacientes que dijeron, no tiene nada, pero en realidad tenían displasia y no fueron manejadas actualmente, o puede ser, por ejemplo, en procesos traumáticos, con caídas, golpes, puede salirse la cadera, o una infección puede salirse la cadera, o sea, pero es rarísimo. A la final, cuando tú manejas la displasia y tus caderas quedan ya maduras, pues no va a regresar. Mira, una pregunta que ya te he escuchado, por eso te la voy a hacer. ¿Qué tal los sobadores y las displasias de caderas? Bueno, yo Porque a veces no hice. no pienso que tengan ningún tipo de conocimiento de aquello. O sea, pueden saber que por ahí ya o algo escucharon, pero a la final el tratamiento pienso que no pasa por mano de ellos. O sea, no pienso que vayan a hacer algún beneficio. O sea, no tiene nada que ver. Porque a veces te dicen, llévalo porque con un masaje, con un... No. O sea, nosotros ya sabemos que es un tratamiento que es constante, es un tratamiento que hay que ser muy supervisado, porque tampoco, o sea, si existen complicaciones también es un tratamiento no bien llevado. Por ejemplo, el arnés de Publix, que no está bien colocado con una buena flexión y con una buena apertura, si nosotros lo colocamos muy apretados, esa cabecita que está recién queriendo, o que es tierna, se puede decir, si nosotros la apretamos mucho, también la podemos deformar. O sea, hay posibilidad de que la cabeza se deforme, que muera la cabeza, o que la cabeza, digamos que para cuando nosotros ponemos el arnés, sobre todo en pacientes que tienen la cabeza un poco afuera, si nosotros ponemos el arnés y sigue estando afuera, nosotros hacemos más daño porque estamos chocando la cabeza con otra estructura que no debe ser. Entonces, siempre el arnés se lo debe hacer, saber cómo colocarlo, y después de haber hecho el arnés hay que hacer una nueva radiografía y saber que está sentada, porque también nos da complicaciones si es que no está bien llevado. Y una cosa que aprendí trabajando juntos es que tú das la consulta, le enseñas a los papás que en la consulta cómo deben poner, cómo deben tirar, y tú les dejas todas las dudas a la hora de poner, porque no es lo mismo que te diga, ponle esto al bebé, que es un exoesqueleto, y tú dices, ¿y esto cómo le pongo? En cambio, tú les explicas ahí cómo poner. La verdad, estoy en un diagnóstico que ellos lo ven súper mal y después no saben cómo comportarse. Y tú les sueltas, como tú dices, hay un aparato, colóquelo y nos vemos en un mes. No es así. Usted tiene que acompañar al papá, o sea, tienen que quitarle todas sus dudas. Miren cómo le vamos a poner, le señalamos hasta aquí tiene que estar cuando usted le saque para bañarle, tiene que volverle a poner en esta posición y hay que checar. Si tiene algún problema, llámeme, le volvemos a ver. Siempre estamos acompañando a los papitos. Una vez que ya arrancan y ya conocen, ya están expertos en eso, pues ya tú ves que siguen ya manejando el paciente bien. ¿Y cómo lo ves? El rato que hace radiografía, tú ves radiografía y está yendo bien. O sea, papitos, súper bien, estamos en buen camino. Posiblemente en un mes más ya le retiramos. Entonces hay que darle ánimos, hay que acompañarlos a los papás. Sí, yo creo que eso es algo que es el valor agregado de la atención que tú les puedes ofrecer. Sí. Pueden haber 2 traumatólogos infantiles que te puedan diagnosticar bien la displasia de cadera, pero a la hora de la explicación o el acompañamiento, va a tener un peso mayor, o por lo menos generar mayor confianza de esa familia de que lo estamos entre todos haciendo bien. Nos quedan 2 preguntas. Una de ellas es de Esther Gómez. Quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi pequeño próximo bebé tenga displasia de cadera si mi primer bebé lo tuvo? Ahí hablábamos Habíamos hablado, más o menos la incidencia es que tenga un 12% de posibilidad. Claro. De 100 niños, 12 posiblemente tenga displasia en el segundo. Es decir, que probabilidad suena poco, pero hay que tener ojo de que esto sí puede pasar. Sofía Kiala, ¿es seguro realizar actividades normales con el bebé mientras use el arnés? ¿Cómo bañarlo? ¿Colocarlo en la silla del auto? Sí, o sea, la posición se brinda para eso, ¿no? El hecho de poder estar flexionada y abierta es como estar sentadita, le pueden poner en la mesita que comen y marcarla en posición en su cintura para que se ponga en esa posición. Sí, todo pueden hacer. Y el rato bañarle, por eso digo, son 23 horas al día. Pueden bañarle media hora, le hacen ejercicio, dejen que esté libre y luego le vuelven a poner el aparato. O sea, como una vida normal. Entonces, Edwin, consejos finales, ¿qué tú le recomiendas a unos padres primerizos? Claro, sí. No hay que confiarse, realmente siempre hay que sospechar que tiene displasia, eso es un hecho. Hagan de cuenta como actualmente están haciendo la prueba del talón.
tú debes conocer más sobre eso, no sé cuántas enfermedades, pero pueden diagnosticarlas. No sabes que tiene un hipotiroidismo, no sé, enfermedades metabólicas. Realmente eso no conozco mucho, pero a todos les hacen. ¿Por qué? Porque no la puedes ver, no la puedes diagnosticar. Claro. Lo mismo pasa con la displasia, entonces no podemos dejarle sin hacer un tamizaje a estos niños. O sea, siempre saber o pensar que a lo mejor tiene. Sabemos que la incidencia es 1 por cada 100 nacidos, entonces puede ser que mi bebé lo tenga y me gustaría saber. Como recomendación final, siempre les digo que se suscriban a nuestro canal. Estamos en Clínica Medical. Además tenemos estos programas, Un Mate con el Dr. Coro, así como un grupo de WhatsApp, un canal de WhatsApp que se llama Dr. Coro, mi pediatra, donde pueden hacer preguntas, pueden dejar preguntas aquí en el mismo comentarios de este video, porque sí le vamos a responder uno a uno de todas sus preguntas. Edwin, gracias por acompañarnos hoy. Creo que hoy hemos aprendido, ¿sí? Cuando uno aprende siempre va creciendo en su vida profesional, pero también van a aprender o están aprendiendo los padres que nos están mirando. Ellos tienen una fuerza importante, ellos tienen, digamos, son responsables de la seguridad de sus chicos. Yo pienso que los aman mucho, los quieren mucho. Igual nosotros estamos aquí para acompañarles, darles nuestros consejos y siempre estar con sus bebés. Nosotros estamos para ellos. Gracias. Más bien. Sí, y siempre gracias por venir. Sé que estás abierto a venir y siempre piden los temas de traumatología, obvio que son temas sensibles para la familia. Y no lo olviden, todos los miércoles vamos a tener este tipo de programa, así que se pueden suscribir al canal o dejar sus preguntas en cualquiera de nuestras redes. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde en otro programa, Un Mate con el Dr. Coro. ¿Sí? Gracias, sí, muchas gracias.